Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas. Y aquí en Desde el Barrio analiza lo que pasa en la región, que la verdad, bueno, de todo. Venimos con unas jornadas de una elección tras otra. Bueno, y eso igual, de todas maneras, es súper positivo. Dolores, ¿cómo estás? Hola Laura, hola Mario, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buen día. Bien. Totalmente, ¿no? Muy Sí, positivo que haya procesos sí, electorales, sí, que la gente vote, sí. pero sí, ha sido muy tormentoso estos últimos semanas, diría, Sí. en materia electoral y te diría en materia política en la región por todos los impactos que elecciones como por ejemplo la de Estados Unidos ha tenido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, no sé qué decir en relación a Estados Unidos, si fue o no una sorpresa lo que pasó. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar decíamos en los días previos a la elección que era muy difícil predecir un resultado en los Estados Unidos, Claro. decíamos que había dos factores, ¿no? El voto popular y el voto voluntario, la cuestión de que sean los colegios electorales los que definan y al mismo tiempo no saber quiénes van a ir a votar generaba mucha incertidumbre. La verdad que obviamente creo que la sorpresa en algún punto por las encuestas que se manejaban tenía que ver, por un lado, con que efectivamente no fue una elección cerrada como la que se esperaba, o por lo Mm, menos como la que auguraban las encuestas. Y la segunda tenía que ver con la masividad respecto al voto popular que hizo presidente a Donald Trump. Y por ahí un punto que sí se pone en algunos análisis como sorpresa y que desde mi punto de vista y lamentablemente no es una sorpresa, por lo menos si uno tiene en cuenta el voto histórico de los latinos en Estados Unidos, tenía que ver con, bueno, cómo podía impactar el voto de los latinos a favor de Kamala Harris, sobre todo teniendo en cuenta la gran campaña que Donald Trump hizo respecto a la deportación de indocumentados, al muro con México, a cerrar las fronteras. La verdad que hay un dicho que me parece que es muy atinado en este momento, que tiene que ver con que el inmigrante siente que inmigrante es todo aquel que llegó después que uno, y creo que eso aplica mucho al votante latino en Estados Unidos, que Ujú. tiende a ser mayormente conservador respecto a sus posiciones políticas y que obviamente está claro que la cuestión de lo que implicaba ese mensaje que parecía tan abrupto, tan políticamente incorrecto de Donald Trump respecto a la cuestión de las fronteras, evidentemente pudo captar a un votante que estaba ávido de tener mayor seguridad, y cuando hablamos de seguridad, y creo que él también hizo foco en eso al hablar respecto a la cuestión de los indocumentados, no hablaba solamente de inseguridad respecto a la violencia, sino también de inseguridad respecto al mercado laboral y esta idea tan proteccionista de cuidar el trabajo de las y los estadounidenses creo que es lo que obviamente terminó primando en muchos del electorado latino también. mm. Ujú. Sí, lo que de acá parecía un despropósito, ¿no? Por no tener esa mentalidad migrante, etcétera, fue un acierto, porque aparte los indocumentados no votan. Y esto que vos decís, ¿no? Esa trama tan identitaria del migrado, que el último, el que viene atrás es el inmigrante, dio a todas luces un acierto. Eso, ¿no? Los que analizamos desde afuera sin conocer, y Trump parece que supo interpretar esa fibra. Creo que supo interpretar eso y me parece que también ahora, ¿no? Rápidamente, una vez ya electo presidente y empezando a ver un poco cómo se conforman los primeros nombres respecto y en torno a su gabinete, dan cuenta que esa mirada no es una mirada solamente o únicamente de campaña, sino que también está muy el foco puesto en cómo llevar esas políticas adelante. Si uno ve por ahí cuáles son los nombres que empiezan a preocupar o que debieran ocupar a las y los latinoamericanos, sin lugar a dudas, tiene que ver con Tom Homan, que es quien recientemente ha sido designado por Donald Trump como el zar de las fronteras, alguien que viene de una carrera administrativa en la cuestión vinculada a la inmigración y aduana, y que obviamente tiene un discurso muy en tono al de Donald Trump respecto a cómo llevar adelante esa política de deportación de inmigrantes, por ahí con un matiz
que él ha dicho en varias oportunidades respecto a la no utilización de los militares a esos fines, sino el ejercicio pleno de la administración de la Agencia de Inmigración y de la Agencia de Aduana. Quizás eso habría que ver también quién finalmente queda a cargo de la seguridad nacional, porque sabemos que la cuestión migratoria está atada a la agenda de la seguridad nacional. Por ahora el primer nombre que se enfoca en este tema tiene que ver con Tom Homan, y también respecto a lo que decía, por ahí preocupación para muchos de los países latinoamericanos, sobre todo yo diría los países que están en esta situación crítica respecto de los Estados Unidos, como el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua. El nombre que empieza a sonar como posible secretario de Estado, Marcos Rubio, que es alguien que es un latino, hijo de cubano, nacido en Estados Unidos, senador de la Florida, que ha incluso competido en la elección anterior por las primarias con Donald Trump, y en ese momento a mí me hacía acordar mucho a Patricia Bullrich y a Javier Milei, porque en esa campaña se dijeron de todo y se acusaron mutuamente, y bueno, y hoy parece que es una de las voces que más escucha a Donald Trump respecto a la política exterior, y que empieza a sonar. Hay que ver si efectivamente se termina ratificando como posible secretario de Estado, un cargo muy importante, es el cuarto en línea sucesoria y sería el primer latino en ocupar ese lugar en los Estados Unidos. Decía, de confirmarse, claramente por ahí empezamos a ver que algo que nos parecía a propios y ajenos, algo lejana a América Latina para la política exterior, que hoy obviamente enfrenta a Donald Trump, teniendo en cuenta las urgencias, ¿no?, que él incluso en campaña ha manifestado, como la guerra en Ucrania, la cuestión en Medio Oriente, su guerra comercial con China. Bueno, un perfil como el de Marcos Rubio obviamente traería, ¿no?, una agenda muy cercana a la de estos a la de estos países y a las condenas que él en su calidad en su momento de candidato y de senador ha hecho, y por lo tanto me parece que traería mucho el foco a la región. También, y en ese sentido, empezamos a ver cómo en algún punto, y hace algunos años se hablaba de la incorporación de economistas o la incorporación de empresarios a los gobiernos. Hoy empezamos a ver la incorporación muy fuerte de empresarios, de las fintech o de las empresas tecnológicas también a los gobiernos. Ayer se manifestó, creo que casi lo pidió a gritos, ¿no?, porque evidentemente la campaña que ha hecho, las demostraciones en redes sociales que ha hecho Elon Musk a favor de Donald Trump, casi que buscaba ser parte de su gobierno, y efectivamente ayer ratificó Donald Trump que estaría a cargo de una agencia vinculada a la modernización gubernamental, alguien que ha dicho muchas veces la necesidad de achicar el Estado, la necesidad de hacer recortes a los recursos humanos del Estado. Bueno, hoy es ratificado por Donald Trump en esta agencia. Se copió de Milei, se copió de Milei y de Sturzenegger. Yo creo que van ahí tratando de ver quién llega a quién, porque del otro lado, ¿no?, como vos decías, Sturzenegger ya como ministro de modernización, pero claro, hablando también de los empresarios de la fintech. Pero lo dijo el presidente Milei, que se copió. Es sí, maravilloso. Además de Sturzenegger, recientemente acaban de nombrar el gobierno nacional a un empresario de la fintech en la Embajada de Estados Unidos, preparando casi, ¿no?, lo que va a ser el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, un empresario que, para los que tenemos alguna edad más avanzada que los jóvenes, que por ahí el mundo arrancó con Mercado Libre, era el empresario que que fundó Derremate.com, una empresa inicial que empezó a traer, digamos, esta idea de las subastas online, que después Marcos Alperín y Mercado Libre termina comprándola, y hoy este empresario está más vinculado a una empresa que no opera tanto en Argentina, pero sí en otros países de la región, que es OLX, que algunos por ahí la conocen. Bueno, él es el que va a ser el nuevo embajador de la Argentina en los Estados Unidos. Por lo tanto, vemos, ¿no?, esta incorporación de empresarios, ya no de empresarios
vinculados a las empresas tradicionales, sino de empresarios vinculados al mundo tecnológico allá en Estados Unidos, acá en Argentina, y esas son las coincidencias que están teniendo Javier Milei y Donald Trump, que por ahí uno podría ver que en otras materias, y sobre todo en las cuestiones vinculadas a la economía doméstica, no parecerían ser tan afines, ¿no? Alguien que habla mucho de la liberalización como Javier Milei y alguien que habla mucho del proteccionismo como Donald Trump, hay que ver cómo esas agendas terminan articulándose. Bien, bueno. ¿Y para Argentina qué significa? Bueno, para Argentina me parece que es este punto, ¿no? Este punto que decía finalmente, hay que ver mucho cómo se da la dinámica de la economía en los Estados Unidos, hay que ver cuánto del proteccionismo en los Estados Unidos afecta o no los intereses de la Argentina. Obviamente el hecho de que haya coincidencias y haya empatía y haya cercanía entre los presidentes siempre ayuda en cualquier relación bilateral, pero al mismo tiempo hay que ver cómo esas cercanías del punto de vista de ciertas ideas termina confluyendo en políticas públicas concretas. Sabemos que obviamente Donald Trump privilegió hablar con alguien que no es de su color político como Claudia Sheinbaum el día después de asumir, y todavía queda pendiente el llamado con Javier Milei. Por lo tanto, desde ese punto de vista uno podría pensar que a veces las afinidades que ayudan y que obviamente creo yo que Donald Trump va a recuperar a muchos de los liderazgos que él promueve en la región para poder ejercitar un poco también su liderazgo regional, pero no eso llevarse directamente o proporcionalmente a la cuestión vinculada a la política económica o la política bilateral. Bien, bueno. Y también hace algunos días hablaste, yo no, la verdad, sobre las elecciones en Puerto Rico. Creo que tenemos pendiente eso también. Sí, bueno, decía que hay muchas noticias. Una de ellas es efectivamente un cambio importante que hubo en Puerto Rico, no porque haya habido un cambio de gobierno, efectivamente Puerto Rico elige gobernador, gobernadora, y el partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista, logró la reelección a través de, digamos, de una de sus exponentes, de Jennifer González. Pero creo que un dato importante para poner, digamos, como lo que puede venir en Puerto Rico, un Puerto Rico muy azotado económicamente, obviamente con una perspectiva de lo que puede ser con un gobierno de Donald Trump que no ayudaría en esa relación bilateral. Y en función de eso me parece muy importante tener en cuenta que el independentismo, que es una de las opciones políticas vinculadas a la posibilidad ya no de una anexión a un estado más en los Estados Unidos, sino una opción de ser un país independiente, logró el 30% en una elección histórica, rompiendo el bipartidismo que solía haber en Puerto Rico, y asimismo, y en esa línea también, sumando muchos jóvenes en esa opción que camina, ¿no?, hacia una idea de que tienen que buscar otras estrategias. Hace ya más de 20 años que la estrategia de Puerto Rico es pedirle prácticamente a partir de referéndums a Puerto Rico, a Estados Unidos, que lo incorpore como un nuevo estado dentro de los 50 estados, un estado más. La verdad que esa opción viene siendo rechazada por los Estados Unidos, entonces creo que hay unos nuevos aires vinculados a la posibilidad de que haya una opción independentista que desafíe mayormente a los Estados Unidos, y ver en función de eso, después de estos años de Donald Trump, cómo eso va en camino hacia un nuevo proceso eleccionario. En ese sentido me parece que ha sido una elección muy interesante. Y también yo decía que hay muchos temas en la región que me parece, para terminar, que hay que estar viendo. Cómo está Centroamérica respecto a la buquelización, algo que viene creciendo exponencialmente. Líderes de Centroamérica hablando loas de la política securitista de Nayib Bukele, pero me parece que un dato que sucedió esta semana es muy relevante. Costa Rica, que ha sido históricamente un país defensor de los derechos humanos. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en San José de Costa Rica. El Pacto de Derechos Humanos de América Latina se firmó en Costa Rica. Bueno, actualmente el presidente Rodrigo Chávez le entregó la orden de mérito más importante de la diplomacia costarricense recientemente a Nayib Bukele. Entonces, creo que eso da un poco el marco
de cómo están cambiando las cosas en la región centroamericana. Me parece que es un dato importante para ver. Otro dato importante para ver en la región andina tiene que ver con que el año próximo hay elecciones en Ecuador. Recientemente el tribunal falló en contra de uno de los candidatos que tenía muchas posibilidades de competir con el actual presidente Daniel Noboa, quien además pudo lograr destituir a su vicepresidenta, con quien tenía muchos conflictos internos. ¿Por qué? Porque los presidentes, para poder ser candidatos, tienen que tomar licencia meses antes de su candidatura y por lo tanto no quería dejar a su vicepresidencia a cargo. Por lo tanto, dos buenas que le salió a Daniel Noboa en su camino a la posibilidad de reelegirse en Ecuador, y donde también va a haber elecciones el próximo año, que es en Bolivia, un contexto muy complejo dentro del movimiento al socialismo, el MAS, donde además de la ya batalla abierta entre el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, con un país prácticamente paralizado por los cortes de ruta en apoyo a Evo Morales, recientemente el Tribunal Supremo de Justicia terminó de inhabilitar la posibilidad de que Evo Morales pueda correr nuevamente por la presidencia. O sea, nuevos temas que se meten en la agenda y que van a complejizar, yo creo, mucho más lo que viene pasando en Bolivia. Y por último, para cerrar con una del Cono Sur, en Uruguay, como saben, el 24 de noviembre estará la segunda vuelta electoral, y este domingo los dos candidatos, Álvaro Delgado y Yamandu Orsi, van a debatir por primera vez en un canal público impartido por la Corte Electoral sobre temas vinculados a desarrollo humano, economía, seguridad y trabajo, que bueno, va a ser la primera vez que puedan exponer cada una de las fórmulas, las propuestas que tengan de cara al pueblo uruguayo. Bien, bueno, súper interesante. Me quedé pensando en Evo y que recientemente sufrió un atentado. No sé en qué quedó eso, pero recuerdo los videitos, los impactos de bala. Sí, bueno, digamos, la denuncia de Evo Morales fue que efectivamente fue un atentado. Hay mucha desinformación respecto a esos temas. La verdad que la interna existente entre Luis Arce y Evo Morales complejiza mucho porque, digamos, dentro del movimiento al socialismo están partidos los apoyos a cada uno de ellos, y obviamente la principal amenaza a Luis Arce hoy es Evo Morales respecto a la posibilidad no solo de poder competir electoralmente, sino también de poder llevar adelante un gobierno de aquí a agosto, que son las próximas elecciones. El fuego cruzado, lamentablemente, como venimos viendo mucho en la región entre nuestros progresismos, es muy complejo, y lo más lamentable de todo eso es que la derecha claramente se plantea como la posibilidad concreta de recuperar el poder después de mucho tiempo, porque no contemos el golpe de Estado, sino la vía electoral, después de mucho tiempo la derecha poder volver a gobernar Bolivia, y creo que ese es el principal desafío que hoy atraviesa el movimiento al socialismo. Buenísimo. Bueno, Dolores, como siempre, un lujazo. Gracias por toda la info y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a Abrazo. todos.